Bienvenidos a Ronnie Analiza. El diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, se pronuncia luego de haber sido excarcelado de manera sorpresiva por parte del régimen tras 132 días de su ilegal e inconstitucional detención política. Vamos a escuchar las palabras de este importante personaje político, el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Diputado, sus primeras palabras luego de esta medida de excarcelación. Bueno, en primer lugar no tuvo por qué estar preso en ningún momento. Esta fue una situación bastante complicada donde la Constitución estuvo ausente durante 135 días que permanecí tras la reja. La política tiene sus mecanismos de recomposición y es lo que en efecto ha sucedido ahora. Hace rato que la política se nos ha ido diluyendo de las manos y lo correcto es que la política funcione, la política buena, la política de carne y hueso, a los efectos de recomponer el escenario político nacional. En una democracia no deben existir prisioneros políticos. Deben respetarse los derechos humanos, las garantías constitucionales, los derechos políticos. En consecuencia, mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. En consecuencia, al recuperar la libertad, tengo que agradecer, en primer lugar, a mi familia, que tuvo una dura prueba al tenerme 134 días privado de mi libertad. Al Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, el cuerpo del cual formo parte, legítimamente electo por la circunscripción electoral del Estado Lara, a mi organización política, Acción Democrática, y a todos los factores de la sociedad democrática venezolana que en determinado momento coadyuvaron de distintas formas y maneras a obtener esta libertad. Esperamos que a partir de mañana, de acuerdo a lo que he podido documentarme en la escasa hora, 40 minutos que tengo de haber salido de la prisión, deben producirse cerca de 58 libertades, pero también la de los 4 compañeros que estuvieron conmigo la noche de mi captura, lo que se constituye prácticamente en un secuestro, porque fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron, sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. Diputado, usted está siendo liberado en unas condiciones en las cuales pues, actualmente políticamente hay muchas, digamos, divisiones. Un sector minoritario de la Asamblea Nacional ha impulsado esta liberación. ¿Cuál es su posición al respecto debido a la decisión de Timoteo Zambrano y de la fracción Cambiemos? Mira, la política hay que implementarla para solucionar. A mí me llevó a prisión la política y es la política la que ha debido sacarme de la prisión. Nosotros tenemos en el país un numeroso grupo de prisioneros políticos, civiles y militares. Y hemos estado, de alguna manera, divorciados de las soluciones y de los rigores que sufren los familiares de estos hombres y estas mujeres que están en prisión. Los mecanismos de las liberaciones en la historia han sido numerosos. Ojalá y estas iniciativas que empiezan a tener resultados, tengo entendido que el próximo martes se incorpora la fracción del partido de gobierno a la Asamblea Nacional.
la liberación de este número importante de prisioneros. Pero es que deben ser liberados todos los prisioneros. Los prisioneros militares, por ejemplo, perfectamente puede aplicarse la tesis Caldera. Cómo Caldera liberó a todos los integrantes de las azonadas militares contra un gobierno legítimamente electo del 4 de febrero del 92 y del 27N. Ese mecanismo de liberación puede perfectamente ser aplicado en esta oportunidad para que estos militares puedan recobrar su libertad. Yo tengo que darle importancia, como político de oficio que soy, a la política. Y la política tiene que fluir. No debemos ser prisioneros de los radicalismos in extremis, de los dos radicalismos. No, porque eso no le ha dado absolutamente nada bueno al país. No hay ningún resultado propositivo de los radicalismos in extremis. ¿Qué opina usted de esta mesa de diálogo impulsada por partidos minoritarios que según lograron su liberación? ¿Qué opina usted de eso? ¿Y qué opina en de la cual Barbados? él no participó Acción Democrática. ¿Y qué opina de Barbados? Como dice nuestro compañero. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo vemos más delgado. Mira, el mecanismo político, bien sea lo auspiciado por el Grupo de Oslo, valga decir que hace cerca de 2 años yo había trabajado ese tema con el embajador de Suecia allá en Bogotá, porque siempre hemos estado propiciando la fuerza de la palabra para resolver el desideratum político del país. No es nuevo nuestra posición frente al hecho político nacional. Hemos trabajado cerca de presidente Chávez, la liberación de los prisioneros políticos en ese momento, y se realizó a lo largo y ancho de los países donde estaba la mayoría de los prisioneros una evaluación y se presentó un estatus de las condiciones, de la manera, el procedimiento jurídico para resolver, los distintos tribunales donde estaban las causas y los mecanismos para darle solución a esta situación. En aquel momento no se pudo, pero ha sido mi conducta la de fortalecer los mecanismos de resolución. Hemos participado en distintas iniciativas y esas iniciativas, si bien es cierto, muchas que han tenido éxito relativo y otras un éxito marcado, pero que forma parte de la actividad parlamentaria y del mandato de mis electores, que no tienen la connotación mediática, pero muchas personas han dejado la prisión producto de actuaciones de muchos integrantes del Parlamento, de sociedades, de instituciones, de organismos defensoras de los derechos humanos. La Comisión de Política Interior, por ejemplo, que ahora está encabezada por la diputada Denny Fernández, ha tenido una actividad bastante propositiva en relación a darle continuidad a la política que ya estaba construida por la diputada Delsa Solórzano al frente de esa Comisión de Política Interior. Nosotros en la Comisión de Seguridad y Defensa, desde hace aproximadamente 2-3 años, hemos estado trabajando de manera sistemática, de la manera institucional, girando distintas comunicaciones a las instituciones, de manera formal, el deber ser, cumpliendo con ese mandato sagrado que tenemos los parlamentarios de defender la Constitución y de proteger las garantías constitucionales y los derechos políticos. ¿Cómo describiría sus condiciones? De manera que no tenemos por qué castigar o flagelar iniciativas que estén orientadas a buscar mecanismos de resolución.
Debe haber una integración de acuerdo a la información que escasamente he recibido en unos minutos entre la iniciativa de Oslo, la iniciativa de este grupo de parlamentarios y de actores de la sociedad política venezolana que han tenido la disposición de abordar el tema de la libertad de prisioneros políticos. Estaba incomunicado, diputado. Mira, nosotros estuvimos aislados durante cerca de 70 días. Yo recibí la primera visita el día número 34 de unos integrantes del Parlamento Nacional, del Grupo Boston, y en compañía de ellos fue mi esposa. Posteriormente, el día número 70, se presentó al Ministerio Público. El día número 72, se presentaron mis abogados, que he debido tenerlo desde el mismo momento de mi aprehensión, ilegal, irregular. Y el día número 74, recibí la entrevista con mi familia, porque nunca tuve visita, tuve entrevistas a través de un vidrio con un auricular que viola los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por la República y son leyes de la República, pero sobre todo en el tema de tratamiento de prisioneros políticos. Desde ese punto de vista, hay que hacer un esfuerzo significativo, en primer lugar, para producir la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares, para evitar el abuso de poder, para que las instituciones no sigan secuestradas por parte de quienes controlan el poder en Venezuela. Hay que evaluar cómo hacerlo, cómo enfrentar este tipo de situaciones con la polarización que está viviendo la política venezolana y con la grave crisis que vive el país. Tenemos que evaluar, en primer lugar, los resultados de las políticas que se han llevado a cabo por la oposición y por el gobierno. Quien está llevando la tarea dura, quien está sufriendo las consecuencias de la política mala, del fracaso de un modelo político, es el pueblo venezolano. Un pueblo que no tiene medicinas, un pueblo que no tiene alimentos, un pueblo que no tiene seguridad jurídica, un pueblo que está padeciendo, sufriendo el fracaso de una política que ya derrotó la historia en su debido momento y que ha fracasado de manera estruendosa en el país. Diputado, lo dejaron ver la luz del sol, le dieron alimentación, sus medicamentos, que era lo que decía su ¿Cómo se familia. siente? Lo vemos más delgado. Mira, Alimentación, medicamentos de la atención. ya les dije que la primera visita de mi familia, la primera entrevista fue el día número 74. Empezamos a caminar luego de iniciar una huelga de hambre durante más de 10 días, en compañía del mayor general Miguel Rodríguez Torres. ¿Estuvo con él? Lo veía en el pasillo, nunca teníamos comunicación. Cuando él salía a ver a sus abogados o a entrevistarse igualmente con su familia, o salía a la hora de patio, lo veía pasar, nunca tuvimos comunicación. Cuerpo a cuerpo, nunca pudimos entablar un diálogo, más allá de la altisonancia que se producía de celda a celda. Un rato con el mayor general Miguel Rodríguez Torres y un rato con el general en jefe Raúl Isaías Baduel. Allí en esa prisión estábamos Raúl, Miguel, un señor que no tengo su nombre en este momento, y yo. Sobrevivimos a ese aislamiento. Los primeros 30 y 35 días, los primeros 60 días, no salíamos de la celda, una celda de 3 por 3,5 por 2, por 3.
Y allí estuvimos, prácticamente en cautiverio, como los animales, sin hablar, sin poder leer absolutamente nada, sin ningún elemento que protegiera la dignidad de nuestros derechos humanos. Sol. Empezamos a caminar, creo que el día 60, en plena huelga de hambre, creo que el día 65, 66, no tengo la precisión exacta. Duras palabras de Edgar Zambrano, que nos cuenta toda la crueldad que se vive en las cárceles de los presos políticos en Venezuela. Y por supuesto, respecto de los acuerdos y todas las iniciativas políticas que han logrado su liberación, todavía él no tiene toda la información. Sabemos que el gobierno encargado de Juan Guaidó, de cual él es parte, ha rechazado totalmente esos acuerdos. No obstante, el ser beneficiario a él lo coloca en una posición un poco incómoda. Vamos a estar atentos en los siguientes días qué es lo que se desarrolla en torno a esta noticia. Por supuesto, la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional es algo muy bueno, pero decimos y ratificamos, en primer lugar, no debería haber estado preso. Que lo liberen no es algo que demuestre que la dictadura madurista quiere dar algo, es simplemente un hecho que era una obligación básica en el respeto a los derechos humanos. Estaremos atentos a toda la información que se da en ese sentido. Esto fue Ronnie Analiza.